presentación del libro Vale un Perú. Muy bien. Son muy fuertes. Entienden que será. No escucho nada. Leo, no escucho nada. Parece que están hablando, pero no escucho nada. Perdón, pero no escucho nada. No sé para qué me han invitado. Doctor, sí, doctor, ya vamos a iniciar, por favor, maestro Luis Miguel Lazo. Muy bien. Empezamos. A ver, adelante la señorita, por favor, la señorita presentadora, por favor, adelante. Puede dar inicio ya a la programación.
Buenas tardes, ¿se me puede escuchar bien? Sí, yo le escucho. Adelante, por favor. Gracias, Miss. Bueno, muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este evento académico para la presentación del libro Vale un Perú, Independencia, Nación y Bicentenario, del profesor Luis Miguel Lasso López, y organizado por el Instituto Especializado de Investigación de la Facultad de Sociología, con el auspicio del Centro Federado de Sociología de la UNSP. Bueno, que contará con el comentario destacado del sociólogo e historiador Hugo Neira. Mi nombre es Marilyn Uscuchagua y hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderadora de este evento académico. Bien, vamos a iniciar con las palabras de nuestro decano de la Facultad de Sociología, el doctor Gustavo Reina Arauco. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes, ¿no? Doctor Hugo Neira, Samanés, ¿no? Que en esta tarde nos acompaña como comentarista del libro Vale un Perú, de nuestro distinguido egresado y colega de la Facultad de Sociología, Luis Lasso. Y de igual manera, también nuestro saludo a todos los asistentes a este evento, ¿no? A los profesores, estudiantes de la Facultad de Sociología que están presentes en esta presentación. En primer lugar, una calurosa bienvenida y un saludo fraterno a nuestro amigo Hugo Neira, que recuerdo que en el Congreso de Sociología del 2006 también estuvo presente, ¿no? En la facultad y en el evento, ¿no? Y fue distinguido por el entonces decano Luis Manrique Álvarez, ¿no? Y por eso nuestra familiaridad y nuestra cercanía a su persona, ¿no? Y también hemos sido seguidores de sus publicaciones, de sus aportes en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Así como también en su trayectoria como historiador, como sociólogo, como periodista, ensayista y docente universitario. De igual manera, nuestro reconocimiento y nuestro aprecio a Luis Lasso, ¿no? Que es egresado de la facultad, que es un sociólogo brillante que viene produciendo a su corta edad muchos libros, ¿no? De reflexión en el campo de la sociología y las ciencias sociales. Creo que el día de hoy vamos a tener un aporte más en el texto Vale un Perú, que aborda los problemas de la República y del tema de la nación en el país en el marco del Bicentenario. Entonces, vamos a tener una tarde muy fructífera, una tarde de reflexión sobre esos temas y muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Asimismo, tendremos las palabras de la directora del Instituto Especializado de Investigación de la Facultad, la doctora Marisol Condori Apaza. Adelante, doctora. Bien, muchas gracias. Doctor Hugo Neira, le agradece mucho la presencia de su digna persona, ¿no? Para nosotros es un gran honor contar con gran personalidad. En esta ocasión nos reunimos con la finalidad de tener en cuenta pues la presentación del libro de nuestro amigo Luis Miguel Lasso López. Luis Miguel Lasso López es licenciado en Sociología, ¿no? Egresado de nuestra... nos sentimos orgullosos, ¿no? De tenerlo porque es egresado de nuestra facultad y de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Así también Luis Miguel es magíster en Administración de la Educación con una segunda especialización en Didáctica Universitaria y también, ¿no? En Educación y Ciencias Humanas. Luis Miguel es catedrático en diversas instituciones de formación superior, como la Universidad Peruana Los Andes, la Universidad Continental, y actualmente se viene desempeñando
en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, quien se siente orgullosa de tener a un joven brillante que cada vez trae, ¿no?, mayores producciones a nuestra Casa Superior de Estudio. Producciones como, por ejemplo, en el 2015, él ha publicado su texto Un choque y fuga. El 2016, su texto Hagamos hora. 2017, La generación Wi-Fi. 2018, Sociología aquí y ahora. Y ahora, bueno, en 2021, su libro Contracultura. Y ahora tenemos el honor de poder, pues, leer su libro Vale un Perú, Independencia, Nación y Bicentenario. Luis Miguel López también es un joven que se desempeña como coach internacional, así también viene desempeñándose como ponente en diversas capacitaciones, conferencias, congresos, etcétera, ¿no? Ha participado en ALAS, en preALAS, en CONASO, entre otros, ¿no? Así también, pues, tenemos que indicar que él tiene ya más de 10 años de experiencia en brindar capacitaciones, en hacer, en este caso, reflexionar a jóvenes, para que estos jóvenes también puedan seguir los pasos productivos de Luis Miguel, ¿no? Entonces, bienvenido Luis Miguel Lazo López. Así también doy nuevamente la bienvenida a nuestro comentarista, el doctor Hugo Neira Samanés, quien también nos honra con una diversidad de publicaciones. Por ejemplo, tenemos sus publicaciones Cusco, Tierra y Muerte, Hipólito Unanue y el nacimiento de la patria, Huilca, habla un campesino peruano, después del muro de Berlín, actualidad de Aya de la Torre. A propósito, esta producción fue ganadora del concurso internacional de ensayo del centenario de Víctor Raúl Aya de la Torre. Asimismo, tenemos otras publicaciones como Hacia la tercera mitad, Perú, ¿no?, siglo XVI al XX, ensayos de relectura herética, Tiempos y destiempo, Cartas abiertas, El mal peruano, pasado, presente, del tiempo árabe, crónica de los 80, ¿no? Del pensar mestizo, teoría y práctica del ensayo, ¿qué es república? ¿Qué es nación? Son algunas producciones de nuestro reconocido doctor Hugo Neira, a quien se le da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctora Marisol. Bien, ahora tendremos la exposición del autor, Magíster Luis Miguel Lazo López, ¿no?, que tendrá un tiempo de 20 minutos para poder darnos a conocer el contenido, la temática del libro que ha escrito, Vale un Perú, Independencia, Nación y Bicentenario. Adelante, Magíster Luis Miguel Lazo. Muy bien, muchas gracias, señorita. Muchas gracias con todos los que están presentes ahora. Primeramente con el doctor Hugo Neira, que tuvo la oportunidad de revisar el texto en 2 ocasiones y darme alguna recomendación también bien puntual. Y también agradecer una vez más por darse un tiempo y un espacio para poder estar en la presentación de este texto, que es un ensayo pequeño, un ensayo bien puntual, pero que se inspira sobre todo, entre otros autores más, entre los aportes que a lo largo y ancho del tiempo de existencia del doctor Hugo Neira ha hecho en diferentes de sus textos. Sobre todo el aporte que viene haciendo sobre la nación, sobre el proyecto Nación en el Perú, que es un proyecto inconcluso, que es algo que damos a conocer en el texto. Yo quiero ser bien breve, porque quiero darle el espacio al doctor Hugo Neira para que pueda comentar el libro, pero más que solamente comentar, él pueda con el bagaje de conocimiento que tiene, con los textos que ha producido sobre la historia del Perú, sobre las condiciones sociales en la cual nos encontramos. Quiero simplemente comentar 2 cosas. Número 1, que el texto nace
en el dictado o en la enseñanza de esta asignatura de la facultad, Procesos Sociales y Políticos del Perú 1, cuando se me encomienda desarrollar la cátedra de esta asignatura, comenzamos a revisar, investigar, estudiar un poco más sobre la cuestión, y nace entonces la idea de problematizar el tema del bicentenario, nace entonces la idea de volver a ese tema de la nación en el Perú, que muchos historiadores o que muchos opinólogos en todo caso señalan que el Perú es una nación, o en el sentido común la gente piensa que el Perú es una nación, y muy bien el doctor Hugo Neira en muchas entrevistas, en muchos de sus textos, él señala directamente bajo la base teórica de la sociología, de la historia, de la política, que el Perú efectivamente no es una nación, y hay muchas explicaciones al respecto, y en el libro lo exponemos, y también citamos el texto del doctor Hugo Neira, que es Nación, un texto que hace algunos años él publicó y donde él teoriza de forma compleja el problema de la nación. También quisiera recordar que el libro lo estoy dedicando al doctor Hugo Neira por el sentido de que, por el tema en que el cual se desarrolla el texto, pero también por el aporte que él ha hecho a la sociología y al pensamiento social peruano. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tres puntos que quiero añadir para terminar mi participación. El texto está en Amazon, si alguien lo quiere revisar, lo puede encontrar en Amazon. Y más adelante posiblemente se haga una publicación en físico. Estamos quizás mejorando para que sea una publicación en físico, pero el texto está en Amazon para que lo puedan comprar. Tres puntos centrales para terminar mi participación. Problematizamos el tema de la independencia. Muchos historiadores, muchos pensadores, sociólogos, politólogos, antropólogos en el Perú han estudiado el tema de la independencia y tratamos de sintetizar los tres paradigmas al respecto. Por otro lado, bajo esa base, damos a conocer cuál fue el significado más importante, más relevante de la independencia en el Perú. Y nosotros concluimos con una base teórica que es justamente esa idea de convertir al Perú en una nación, que al día de hoy, con el Bicentenario, no se ha concluido. Somos un Estado fallido, muchos han comentado, somos una república inconclusa, lo han dicho también. Hugo Neira en su libro ¿Qué es República? Señala que somos una república a medias, no hemos completado el tema de la república también, y menos aún podemos pensar en una nación. Muy bien sabemos nosotros que el Estado es quien constituye o quien construye la nación, una nación moderna, una nación política. Eso muy bien lo conocemos y eso es lo que se plantea también en el libro. Después, la tercera parte del texto, nos concentramos en hacer una revisión bien puntual, a grosso modo, del recorrido que hemos tenido desde la independencia, la constitución de la República, hasta el Bicentenario, y concluimos entonces que hay muchos motivos por el cual celebrar este Bicentenario, pero también a la vez hay muchas deudas que tenemos, hay muchas cosas que nos han conseguido en el plano económico, en el plano político, en el plano de la ciudadanía, en el plano de afrontar el tema de la corrupción, de la clase política, pero sobre todo en el plano del tema de la nación política, la nación moderna. Creo que ese es el mayor aporte de este ensayo, y muy bien, la señorita que está de moderadora fue una de las estudiantes que tuvo la oportunidad de participar en los debates, en los foros que realizamos con respecto a este tópico. Y bueno, esos son los tres puntos: la independencia, el tema de la nación, el tema del bicentenario, y concluimos refutando un poco la tesis de los 80 de Alberto Flores Galindo, que el Perú, decía Alberto Flores Galindo, es una república sin ciudadanos. Después va a venir a inicios de este siglo Alberto Vergara, que va a decir somos un ciudadano sin república, pero creo yo que mal que bien somos una república con todos sus problemas, agrietada, con fragmentada, pero somos una república, un Estado fallido también, y también, como lo han dicho muchos autores, entre ellos Sinesio López, tenemos una construcción social de ciudadanía. Cada vez hay más ciudadanos en el Perú. Eso es una realidad innegable. Que nos falta mucho por conseguir una ciudadanía plena y activa, si bien es cierto, pero estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Por eso concluimos el texto haciendo referencia al Vale un Perú, una afirmación bien coloquial, bien popular, pero que nos sirve para entender el valor existencial que tenemos los peruanos. ¿Cuál es nuestra identidad?
cómo nos encontramos, cómo llegamos a la independencia, cómo llegamos a esta condición social de crisis política y económica y cuál es la reflexión crítica que tenemos que hacer al respecto. Por eso concluimos en que somos una república con ciudadanos, pero no tenemos una nación al día de hoy. Y creo que las potencias económicas, los países desarrollados, industrializados, han bregado ya con esa cuestión, han construido un Estado y después una nación, y son, como se le llama en la actualidad, Estados nacionales. Y el Perú todavía al día de hoy no ha conseguido esa condición social, y creo que estamos en ese proceso. Creo que ello sería mi comentario puntual. El texto ya se puede revisar, pero sobre todo quisiera dar parte al doctor Hugo Neira para que él pueda exponer, para que pueda hacer un aporte complejo sobre el tema en cuestión. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahora vamos a tener las palabras del doctor Hugo Neira Samanés, quien tendrá un tiempo de 40 minutos para que haga los comentarios respectivos sobre el libro, ¿no? Y sobre los tópicos que trata. Voy a dar pase al doctor Hugo Neira, pues quien es sociólogo, historiador, escritor y destacado intelectual peruano, ¿no? Es doctor en la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales en París y pues fue docente también de la Universidad Jean Monnet de Francia y en diversas universidades también del Perú. Bien, doctor Hugo Neira, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Dígame si se está escuchando bien. ¿Sí se escucha? ¿O debo hablar más? Se le escucha muy bien, doctor. Ya. En primer lugar, yo le he felicitado al autor, a Luis Miguel Lasso, que no lo conozco. Me gustaría tomar un café cuando vuelva a Lima. Conversamos. Lo digo porque no es una relación de amistad y un favor, no. El trabajo me ha gustado mucho, sinceramente, porque es un tema muy ardiente y complicado, ¿no es cierto? Este trabajo, Valium Perú, a mí me hace pensar inmediatamente por asociación que lo que el Perú tuvo siempre, cuando no era todavía un país independiente, un país de la riqueza, de la plata. Era muy importante, porque la plata que salía de las minas del Perú iban a España. ¿Por qué era tan importante? Porque eso era la moneda de la época. Y el imperio necesitaba la moneda de la plata, que venía a ser prácticamente como tener hoy día en Estados Unidos la moneda fundamental en las manos. Y un imperio pues era, en ese caso, preocupado de ese Valium Perú, ¿no? Porque no era producción comercial de otro orden que servía, sino era un lugar donde había la plata. Las monedas se hacían con plata en ese momento. Ahora bien, yo veo que él ha descubierto, ha levantado el velo sobre un tema serio, grave, desde el punto de vista moral y emocional. No tenemos una nación. Voy a decir un poco cómo trabajé cuando se me ocurrió estudiar la nación. Y antes de comenzar por las naciones que se conocen en el mundo, ¿no? Me puse a estudiar para llegar a estudiar nación peruana en esos lugares donde nació la nación. La nación surgió en Europa en el siglo XVIII cuando ya no era importante los imperios. Los imperios estaban deshaciéndose. Y entonces surgió la nación. Hoy día hay 200 o más naciones.
Y hay que tomar en cuenta que, por decirlo así, me quedé sorprendido cuánto tenía de importancia, por ejemplo, en el reino de Francia, la, la, la aristocracia, en el país de la Revolución Francesa, la aristocracia, porque Francia se había formado durante 9 siglos, 9 siglos. Generalmente Europa tiene más tiempo que nosotros, lo nuestro ha sido siempre más rápido. Entonces, había una conciencia nacional en el momento de la Revolución Francesa que llevó a que los jóvenes franceses, ¿no? Fueran a luchar por la República porque amaban su República. Y por supuesto en Francia había diversas lenguas, diversas religiones, y sin embargo triunfó en la conciencia nacional. Insisto en ese punto, porque el problema de la nación no solamente es dinero, situación social, no, es un asunto más bien de orden emotivo. Hay un porcentaje muy grande de subjetividad, de amar a la nación, de ser capaz de dar la vida en una guerra por la nación. Entonces, las naciones tienen un elemento difícil que no pertenece a lo que podemos contar, el dinero, la propiedad, la sociedad como sociólogos, sino ese elemento eh, sentimental o religioso. ¿Qué cosa es el, la República de Israel? Podrían vivir mejor en otro lugar, sin embargo, ellos tienen una conciencia nacional muy fuerte, que es religiosa, ¿no? Los judíos son judíos. Entonces, en otras sociedades nos preguntamos eso. Ahora bien, yo lo felicito porque el trabajo es muy bueno, bien hecho, pero es una puerta abierta a otra cosa más grande. Es decir, tendremos, no faltará nadie que le haga la pregunta, ¿y por qué no somos una nación todavía? O sea que él inevitablemente va a tener que continuar, porque la causalidad del Perú, ¿por qué el Perú no es una nación? ¿Por qué lo han sido los Estados Unidos o Canadá, ¿no? O México? Entonces, tiene que comenzar a pensar que él va a tener que trabajar en ese campo que no solamente es económico. Y yo le recomiendo a él y a todos ustedes que tomen en cuenta la importancia de lo subjetivo. Hay un libro estupendo que yo he dicho que es un libro extraordinario que se llama El umbral de los dioses, donde se han juntado dos disciplinas, la de Moisés Lemlich, psicoanalista de primera calidad, gran psicoanalista, Luis Villones, antropólogo. Y entonces tienen para saber por qué la nación es querida en unos lugares y no es absolutamente poco importante en otros lugares del Perú. Entonces, les recomiendo que tenga que hacer un trabajo de tipo etnológico. No sé si conocen ustedes, pero yo le he encontrado lo he encontrado en una librería en Santiago, de casualidad, un trabajo de Fernando de Diego, ¿lo conocen? Gastón Niño, Antonio Sánchez Sánchez y Morque Sate, que ha estudiado más de 500 páginas sobre las identidades del Perú. Las identidades. ¿Se dan cuenta lo que es? Y que yo diga, yo soy riquito, soy de tal tribu, o yo soy arequipeño, soy chalaco. Esto es una
algo impresionante, ¿no? Y ha habido un trabajo de Florida Mato de Turner y el sur andino. Supongo que no lo han visto. Supongo que no conocen la etnología del Perú. La política tiene un elemento emotivo. No solamente es la ideología, sino hay un elemento subjetivo. Y entonces tenemos que dar en cuenta la importancia de este libro para que lo lean y sepan que para la política pues no solamente es cosas racionales, así, sino emociones, ¿no? Si no, no habría el conflicto, que hay emotividad. Yo les recomiendo que consigan este libro a quien yo no conozco, de Identidades del Perú. Miren, comenzamos ya por la dificultad. Al amigo que es Miguel, le digo, fíjate la dificultad. No decimos que tenemos una identidad peruana, sino las identidades peruanas. Son muchas. ¿Acaso un piurano es igual que un puneño? ¿Bailamos las mismas cosas? ¿Nos comportamos con la esposa de la misma forma? ¿Comemos de la misma manera? ¿No hay huayno por un lado y vals por el otro? ¿No hay estructuras de comportamiento personal con la familia, con los amigos en cada sitio? El mundo andino es uno, pero no es homogéneo. Somos un país extremadamente, lo estoy diciendo para que lo sepan y para que se comprendan, muy fragmentado, muy fragmentado. Si alguien dice, por ejemplo, los cholos, los indios, yo pregunto, ¿cuál es cholo? ¿De qué sitio? ¿De qué lado? El criollo, ¿cuál criollo? ¿El trujillano? ¿El limeño? Somos diversos. ¿Nos tenemos que espantar de eso? No, de ninguna manera. Hay sociedades formidables que caminan y que son extremadamente heterogéneas. Estados Unidos. ¿Quién no va a vivir a Estados Unidos? No me digan, pues, que no se ponen de acuerdo en muchas cosas. ¿Es cierto o no? Hay de todo, negros, judíos, de todo, como nosotros también. Bueno, y no es que alguien es de la costa, ya tiene el mismo comportamiento de otra persona de la costa. Y yo nací y crecí en Apurímac y aprendí otras cosas en Lima. Si me preguntan cómo me formé, con una formación andina y una formación criolla popular, porque mi familia era muy pobre. Entonces, tenemos, para darles un ejemplo, el país que ustedes saben, porque lo conocen de lejos, pero es la India. La India es una cantidad de religiones diversas dentro de la misma idea, ¿no? Y francamente, no me digan que la India no funciona bien. Está detrás de China en tanto en comportamientos económicos y de población. Entonces, no hay que asustarse porque nuestras identidades son muy variadas, pero hay que, por tanto, los comportamientos. Este libro, El umbral de los dioses, de Moisés Lengi y Luis Millones, es un trabajo estupendo, que nos da una lección. Tenemos que pisar el campo tecnológico de la antropología, porque no somos todos los peruanos igualitos. Si todos fuéramos limeños, si todos fuéramos arequipeños, ¿de acuerdo? Sería más fácil, pero no es así, pues. Es mejor, hay más sentimientos, más emociones, el idioma popular se modifica. Si Vallejo no hubiera sido norteño, no sabríamos cómo sería la poesía de Vallejo.
¿Ah? Entonces, nuestros artistas, nuestras maneras de ser y vivir son muy diversas, son culturas diversas. Ese es el primer problema. Cuando Miguel Lazo se anime a hacer, ¿por qué no en 2 siglos no se construyó una nación? Por una razón muy sencilla. En Europa, la maldita Europa, que siempre construyó algunas cosas y que después han sido muy difíciles en América Latina, ¿no? Ya tenían formado la nación francesa antes de la Revolución, antes del Estado. ¿Se dan cuenta ustedes? Permítame contar una pequeña anécdota de la historia de Francia. Hay un momento determinado, la historia de Francia, la revolución famosa, esa no fue tanto como lo cuentan, ¿ah? El rey convocó a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Las gentes de los estamentos sociales. Había aristócratas, había religiosos, había burgueses, había proletariado, había campesinos, bueno, entonces a esos estados los llamó porque estaba ahorcado económicamente por haber ayudado a los Estados Unidos a los colonos a luchar y una flota pues que lo hundieron económicamente. Los llamaba para pedirles el permiso del rey de que vive un Estado de los impuestos, pues, ¿no? Iba a subir. Entonces, ocurrió algo. Eran como 1000 representantes que habían venido de todas partes de Francia, a caballo, ¿no? Que había muchos que eran burgueses y campesinos, que habían crecido, que habían más que cuando el padre de ese rey había hecho lo mismo. Entonces resultaba que los aristócratas eran pocos, 30%. Y los sacerdotes, un poco más, 20%. Pero iban a hacer la clase, la clase que no tenía aristocracia, o sea, la burguesía, y los obreros, los trabajadores, iban a ser la mayoría. Caramba, iban a perder las elecciones, porque aceptaron que fuera por estamento. Y entonces levantaron la mano y dijeron, señor el rey, señor, elección por estamento. Y entonces calcularon que iban a perder si es que los aristócratas y los sacerdotes se quedaban ahí. Entonces, los aristócratas dijeron, vamos a perder, evidentemente. Son más que nosotros. Y se fueron, se salieron. Una cosa rarísima, pero se salieron. Por eso no hubo nunca más aristocracia. En Inglaterra jamás se salieron. Desde hasta ahora están. Y entonces el rey dijo, voy a disolver esta reunión. Vamos a disolver este conteo de hojas. Y entonces levantó a alguien que dijo, señor, hemos venido porque usted nos ha llamado, el rey. No nos vamos a ir. Y el rey le dijo, ¿y usted quién? ¿Cómo puede decir eso? ¿Quién es usted? Yo represento la nación francesa. La nación francesa. Y se quedaron y votaron como les dio la gana y después se lo sacaron a ese rey. Entonces, ya ellos tenían otro lugar. Era la nación francesa que había venido a escuchar al rey. Bueno, y era la nación. O sea, la nación era antes que el Estado. El Estado que vino después con la Revolución Francesa ya tenía la nación. Y por eso, como tuvo la nación, pudo llamar al servicio militar. Y por eso pudo haber un Bonaparte, porque jóvenes, muy jóvenes, podían morir enfrentando a toda Europa, porque se lanzaron contra Francia porque era un mal ejemplo que desapareció un rey,
pero no pudieron vencerlos porque tenían voluntarios. El servicio militar apareció. ¿Por qué? Porque había la patria. No era solamente la corona, la patria. ¿Qué nos pasó a nosotros? Primero hicimos el Estado peruano y no había la nación peruana. Los que estuvieron en el Estado peruano, para ganar tiempo, abran el libro de Basadre, hablan el libro de Basadre en que habla de justamente los primeros años de la independencia, los que llegaron a la independencia, ¿no? Además de los caudillos, era una clase alta en plata y eran blancos. Y los indios peruanos no intervinieron en las elecciones durante todo el siglo XIX, ni para ser elector, ni para votar, hasta 1931, cuando hubo la votación entre Sánchez Cerro y Aida La Torre. Entonces, ¿qué pasó? La clase alta no tomó en cuenta que habían peruanos que no eran aristócratas, pues, peruanos que eran indios. Eso que ha llamado un brasileño, porque a mí no me gusta plagiar a colegas, dice que había estos pueblos en el momento de la independencia, los pueblos testimonios. Los testimonios eran los que habían estado siempre, pues. Y después estaban los andinos. Y luego llegaron las gentes de otros países. Entonces era una población trasladada. El pueblo testimonio vio todo eso. Y entonces comenzó a haber una transfiguración. La transfiguración en la lengua, en la religión, en las mujeres indias que tenían relaciones con los blancos. El Perú se volvió un país mestizo. Todos somos mestizos. Si se quiere tener una nación, tenemos que dejar de tratar mal al que lo llaman cholo o al criollo. Es un acto sentimental y fundamental. Todos somos mestizos. Unos somos mestizos por el conocimiento, porque hemos aprendido cosas en otro sitio, por la religión, por el castellano, ¿no? Y no lo vemos por sangre. Y otros lo son por sangre. ¿Qué culpa tiene un peruano que es hijo de alemanes y ha nacido en el Perú? ¿Qué culpa tiene un chino si es chino? O un negro si es negro. Cuando termine esta guerra tonta que tienen los peruanos de maltratarse entre ellos, tendremos nación. Todos somos mestizos, por la mente o por la sangre. Y es algo formidable, es nuestra gran fuerza. Porque viene cualquier persona del mundo y aquí se ha creado. Entonces hay que ver ese salto gigantesco, que es un salto intelectual, sentimental. ¿Por qué los peruanos que hablan quechua no aprenden bien a hablar castellano? ¿Por qué no aprendemos un poco de quechua para poder conversar con las personas que lo han aprendido desde niños? Tenemos que tener actos para que se cierre la sociedad peruana en quienes estamos acá, ¿no es cierto? Y que no tenemos la culpa de tener un abuelo italiano o un abuelo alemán. No, nadie elige el país en que nace. Pero si naciste en el Perú, o viniste al Perú y creciste acá, no se le puede, hay que salir de los insultos, hay que amar y dar un abrazo a cada peruano. Si eso no lo hacemos, nunca saldremos de la situación en que estamos, haciéndonos una guerra invisible. Bueno, entonces he terminado por decir esto. Es muy importante el aspecto sentimental,
Por eso me parece que... y luego hay otra cosa más. Ya no podemos nosotros hacer nación como en el siglo XIX. El mundo ha cambiado. Estamos en el siglo XXI. Hay un libro de Ilya Prigogine sobre el problema del tiempo y el devenir. Lo que se viene en el mundo que vivimos es gigantesco. Van a aparecer imperios, van a aparecer empresas que no tienen nacionalidad, que son apátridas y que comprarán sociedades completas. Al Perú lo pueden comprar, ¿eh? Habrá gente que querrá venderlo. Y entonces, la nación peruana, estamos en una época de una crisis gigantesca. La crisis es una cosa espantosa porque estamos en un mundo extremadamente complejo. Ahora bien, complejo porque ha fracasado el comunismo en Rusia, y eso ha sido una cosa importantísima, y todos los países en que han sido comunistas no han funcionado. Y está fallando también el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo produce dinero, produce riqueza, pero produce grandes distancias sociales. Hay muchos millonarios, miles de millonarios en países que la gente tiene hambre. Y entonces nos han fallado los dos grandes sistemas políticos, el capitalismo y el comunismo. Tenemos que pensar cómo tiene que ser nuestra estructura política. Es decir, la estructura política es una estructura también que tiene que acomodarse a las costumbres del pueblo, no al revés. Primero en Perú pensamos en una ley y después el pueblo tiene que... No, él tiene que venir con la estructura interna de los comportamientos. Entonces, acá hay un trabajo gigantesco para rehacer la institución política, el tiempo en que están los que son elegidos, quiénes son elegidos, cuánto tiempo se demora, cómo el pueblo puede intervenir, y entonces, y debemos, en otras palabras, dar un salto extraordinario, que no lo seguimos. Yo tengo un libro acá que se llama Alain Touraine. Touraine es un sociólogo francés que fue mi profesor en París. Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Nosotros no podemos solo mirarnos el ombligo para comprender en qué mundo estamos viviendo. El mundo del siglo XXI es un siglo muy complejo, muy difícil. Se necesita una gran información, ¿no? Y ser muy realistas, ¿no? Desaparecer la idea de la utopía, el retorno al mundo incaico o cosas por el estilo que siempre se ha dicho en el Perú. Esto ya no es así. Yo les ruego que piensen que tenemos un doble trabajo. El ejemplo del doble trabajo es José Carlos Mariátegui. ¿Qué fue su primer libro? El primer libro, muy joven, a los 22 años, había regresado de Europa y escribió un libro que es pequeño, que se llama La escena continental, la escena mundial. Ya sabía qué estaba pasando en el mundo global. Vivimos pues en este planeta, no estamos en otro planeta. Y luego, después de eso, los 7 ensayos, la realidad peruana. Él ya sabía qué cosa era la Italia de Mussolini,
qué cosa pasaba en Rusia, qué cosa pasaba en Estados Unidos, en Inglaterra, pero también sabía. Entonces el que solo se ocupa del Perú está perdido. Y el que solo se ocupa del otro lado del mundo también se equivoca. Entonces, ahora, para decirles por qué un francés dice que hay un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo capitalista, en todas partes. ¿Qué está pasando? Y el nivel de conocimiento se alza. Les voy a decir algo que viene, yo estoy escrito en una revista de ciencias humanas, que es la vida, filosofía, biología, jurismo, etc. Y hay un profesor, Jean-Paul Mongan, no importa, no es importante, que quiere intervenir en la educación de los niños, ¿me escuchan bien? Los niños de 9 a 11 años que comienzan a estudiar filosofía con Descartes y Kant. No lo tienen, no estoy inventando nada. ¿Se dan cuenta de la diferencia que puede haber en un niño de Brasil o de Colombia que nunca estudiará a esa edad a Descartes? Y Descartes, ¿qué es la crítica? El hecho de pensar y siempre tener duda. Y por supuesto Kant pues es el gran filósofo que organizó la filosofía. Y entonces, en esos colegios, con niños que tienen el mismo cerebro que nuestros hijos y nietos, esos van a comenzar con Descartes, que era la organización. Descartes logró ordenar la lógica de los pensadores de Europa, y eso fue Europa. Entonces, miren las distancias gigantescas. Si le dices a una mamá hoy día en Lima que va a estudiar filósofos a los 9 años, se muere. Dice, está loco, ¿cómo va a ser? Pues Kant es el gran filósofo moralista, ¿no? Que enseñaba los comportamientos, etc. No se pierde nada con eso. Entonces, no quieren en Europa las utopías. Ya las sacan. No creen sino en lo que es realista y podemos hacer. Entonces, y lo que dice Ilya Prigogine, van a haber cambios gigantescos en la vida humana por el avance de la ciencia, la biología y la medicina. Probablemente la gente va a vivir mucho más tiempo. Probablemente los ricos, probablemente los importantes, ¿no? Se viene un mundo muy distinto al que hemos conocido, con cambios gigantescos. Si nosotros no nos subimos a ese tren, estamos perdidos. Se necesita la ciencia mundial. ¿Tenemos científicos? Los que deberíamos estudiar. No, la gente no le tiene miedo a vacunarse. ¿Cuántas gentes peruanas nuestras, cuando tienen enfermedades, van a buscar a un hechicero? ¿Estamos bañados por la ciencia? Son preguntas solamente, nada más. Puedan discutirme, si quieren. Pero les digo que es una época en la que yo, por lo pronto, tomo un pie en América Latina y otro en Europa, porque quiero saber qué diablo pasa por allá. Eso no me deja de ser peruano. El ceviche para mí es fundamental. Y me da mucha pena que no se va a poder comer ceviche después que el petróleo ha salido a la costa. Un presidente tiene que tomar decisiones.
Así tiene que mandar, pues. Si hubiera levantado el teléfono y hubiera hablado con el presidente de Chile, le hubiera dicho, de presidente a presidente, hay que hacer esto, porque se viene algo tremendo. ¿Qué países tienen grandes costas en el Pacífico acá? Chile y Perú. ¿A quién había que preguntarle? Pues al presidente de Chile. Así de sencillo. No era difícil. Los presidentes se llaman, ¿no? Entre ellos. Lógico, pues. Así de simple. Se pregunta, pues cuando no sabe, se pregunta. ¿Y qué cosa es eso? ¿Va a pasar tal cosa? 4 o 5 metros más de agua. Ah, caramba, bueno, ya pues. Se pregunta, pues, y se activa. Así de simple, ¿no? Bueno, me he ido por varios lados. Tiene un trabajo formidable para continuarlo, porque le van a preguntar, ¿y cómo hacemos cómo hacemos? Pues saber que estamos en el mundo de la ciencia y de la política, entonces tenemos que tener una administración ¿no? y un sistema económico que anule sobre todo el problema tan grande de la corrupción, pero que podemos salir adelante. Pero estamos en el siglo XXI. No estamos ya en el siglo XIX. Por eso hay que pensar de otra manera. Esa manera que es la de cambiar la educación. Hacerla tan parecida a lo de un joven norteamericano o un joven europeo o un joven asiático, ¿no? Tenemos que dar un salto muy grande en la educación. Bueno. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor Hugo Neira. Bien, vamos a tener este tiempo, ¿no?, de preguntas que vienen por parte de nuestro público presente. Y tanto el autor del libro, el magíster Luis, como usted, doctor Hugo, pues van a poder responder a cada una de estas interrogantes. Bien, entonces invito a los docentes presentes aquí en la sala, que puedan hacer el uso de su micro y puedan realizar las preguntas pertinentes, ¿no?, sobre el libro y sobre el comentario que se ha realizado. Bien, voy a dar pase a la doctora Marisol, quien pues va a realizar una pregunta. Adelante, doctora. Bien, sí. En primer lugar, yo quisiera felicitar a nuestro colega Luis Miguel por el excelente libro que ha escrito. Es un gran aporte para las ciencias sociales, ¿no? Así también felicito al doctor Hugo Neira, quien ha tenido un comentario muy extenso en el sentido de la explicación que tiene que ver con la parte incluso histórica de nuestro país, y algo que me llamó a mí la atención es precisamente esa realidad que vivimos, ¿no? La realidad que vivimos en términos de diversidad cultural, ¿no? Muy bien indicado cuando alguien dice, ¿no? El cholo, ¿no?
pero ¿el cholo de dónde? El cholo que viene de tal vez de Puno, el cholo de Huancayo, es decir, las personas de la sierra tienen esa, vamos a llamarla así, esa estereotipación por parte de la sociedad peruana que lamentablemente pues a veces tiene ciertos prejuicios, ¿no? Pero estos prejuicios conllevan lamentablemente pues a un tipo de discriminación, ¿no? Un tipo de discriminación, un tipo de racismo, una manera de no aceptar lo nuestro. Pero ojo, nuestro país es muy diverso en términos culturales, en términos de lenguaje, en términos de fenotipo, entre otros. Ahora, si nosotros leemos el libro de Luis Miguel, ¿no? Y decimos, vale un Perú, pero no, entre comillas, nosotros nos ponemos a pensar, ¿vale un Perú? ¿En qué sentido? ¿No? Y esta pregunta va para Luis. El término, el título que tú pones a tu libro, ¿vale un Perú? En términos concretos, ¿qué podría representar? ¿No? ¿Qué podría representar? ¿Qué significado le otorgamos a ese término ¿no? En unas cuantas palabras? Por otro lado, nuestro comentarista hacía referencia a los diversos, a los jóvenes, ¿no? A la educación. Miren, la educación es tan diversa y esto va a depender también de la situación socioeconómica. Mientras hay niños, ¿no? que se están formando en escuelas públicas y reciben una educación, entre comillas, podríamos decir, pues, una educación que el Estado puede brindar. Sin embargo, si comparamos la educación que tiene este niño de una institución pública con un niño que en este caso pues recibe, ¿no? Su formación educativa en un colegio particular, ¿no? Vamos a llamar el Mascarián, por ejemplo. Hay una gran diferencia, pero son niños de Perú, ¿no? Y vemos acá cómo también la diferenciación económica va entrando a tallar, ¿no? Y vamos a encontrar la diversidad no solo en términos culturales, sino también las diferencias económicas, las diferencias sociales y políticas en términos de ideología, ¿por qué no hablar de ello? ¿No? Entonces, esa diversidad nos permite ver el Perú, ¿no? El Perú, por un lado, pues el Perú de la élite, vamos a llamarle, por otro lado, el Perú profundo, que tal vez no tiene las oportunidades de recibir una educación de calidad. Y si nos vamos más allácito nomás, nos vamos a Chile, ¿no? La educación en Chile pues también es distinta. Hay desigualdades económicas en todos los países, pero no vamos a comparar la desigualdad económica, social, cultural que vive Chile, por ejemplo, con la de Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar y quisiera, ¿no? Que el autor en este caso me indique qué encierra, ¿no? Ese término vale un Perú. Muchas gracias. Muy bien. El término vale un Perú, como muy bien el doctor Hugo Neira lo ha mencionado y también lo damos a conocer en el texto de forma así bien puntual, no muy profunda. Es un hecho histórico que básicamente nace en la colonia. Se decía vale un Potosí, que en aquel entonces era parte del contexto peruano. Bueno, en la colonia todavía no se llamaba, este territorio no era Perú, ¿no? Después se llama Perú, ¿no? Eso también tiene su explicación, pero era justamente porque de estos espacios, de estas regiones, se sacaba bastante mineral de gran valor y era exportado a Europa.
Entonces, de ahí nace este término y ya en el sentido popular, en el sentido común, se hace referencia a que todo logro, todo alcance, toda meta cumplida de una persona, de un peruano, se dice, ¿no? Vale un Perú. Ese es el sentido común, popular, que muchas veces la gente entiende al escuchar esto. Y es un hecho histórico también. Pero más allá de eso, el punto que yo le doy es más axiológico y ontológico. Cuando hablamos de vale, estamos hablando de una cuestión del valor que tiene algo o alguien por su real existencia, por lo que es, por cómo es, por lo que hace. Y en el Perú, por lo que es en la actualidad el Perú. Y en el contexto del Bicentenario, ¿cómo llegamos al Bicentenario? ¿En qué condiciones? Si se podría hablar, quizás en términos, quizás sería un poco utilitarista decir esto, pero ¿cuál es el valor del Perú que tiene? Porque cuando hablamos del valor no solo hablamos de algo positivo, de algo que bueno, el Perú tuvo algún logro deportivo, algún logro económico, político, académico, pero no se reduce a eso. El valor en Perú también es nuestros problemas sociales, la discriminación, el racismo, la desigualdad social, la corrupción. Esa es la condición peruana. Por eso es que pongo este término haciendo referencia a cómo llegamos, como se preguntan muchos historiadores escribieron libros sobre Villa, Carmen de Boy, entre otros historiadores han escrito textos sobre el Bicentenario, y muchos de ellos se preguntan, ¿no? ¿En qué condiciones llegamos a esta situación? Lo que somos, lo que hemos hecho, nuestra identidad, como decía el doctor, fragmentada, dividida, con una serie de problemas, de conflictos que al día de hoy no se han resuelto. Ese sería mi comentario, doctor. Gracias, licenciado. Le doy la palabra, doctor Hugo. Sí, conversando, amigo Miguel Lazo, les voy a decir algo. En un momento de mi vida me invitaron a China, y después de China fui con Raúl Vargas en la época de Velasco, y los chinos nos invitaron porque no éramos pro-norteamericanos. Bueno, después al salir de China les pedí que me dejaran en Japón, no de frente en el avión, como nos habían traído en el avión. Yo tenía una gran curiosidad por Japón. Le tengo una gran admiración porque es una nación especial, ¿no? Se ha separado del mundo asiático y la lengua que tienen ellos la han modificado, y tienen religiones que han ocurrido en el Asia, y es autónomo. Entonces yo me puse a pensar, y cuando volví a Francia trabajé bastante. Bueno, yo tengo un gran cariño a Francia porque cuando llego a París quiero saber algo de un país del mundo. ¿Saben qué pasa cuando vayan ustedes? Quiero saber qué pasa, por ejemplo, en el África. Hay un instituto de 8 o 10 alturas que está lleno de información sobre el África o sobre Egipto, por ejemplo. Es impresionante. Y no se necesita hacer el viaje, están los libros, los profesores, y, y francamente estás en el centro del mundo. Pero eso no es el único sitio que ocurre eso en París, también en Londres. Estás en Londres y puedes ir a cualquier lugar en que hay una institución que se ocupa de Canadá o de Australia, etcétera, etcétera. Entonces, yo me puse a pensar qué había pasado, y estudié un poco la historia de Japón, en Japón mismo y después en París. Ellos, en un momento determinado, a finales del siglo XIX, le llegó una flota inglesa y los bombardeó porque no querían hacer comercio. Y entonces a cañonazo los ingleses se obligaron a aceptar tener comercio con ellos. Los japoneses, el rey dijo, no hemos podido vencerlos a ellos porque no tenemos esos
esos barcos que ellos tienen. Y mandó a miles de japoneses a aprender a Inglaterra, a Alemania, a Estados Unidos, a hacer barcos, a hacer tanques, etcétera, y regresaron todos. Y después Japón se convirtió en un enemigo militar de Inglaterra. Le fue quitando, antes de la Segunda Guerra Mundial, le fue quitando todas las colonias que tenía en ese momento Japón, Vietnam, etcétera. Entonces Japón, que tenía Inglaterra, perdón. Entonces Japón se convirtió en un país poderoso. ¿Qué creen ustedes que han hecho en China después de Mao? Han estudiado a fondo la ciencia y el conocimiento de Estados Unidos de Europa. Por eso ellos no necesitan que alguien les haga un misil. Ellos ya tienen una autonomía por la ciencia. Entonces, cuando uno dice cómo un país se transforma en una potencia, cuando las matemáticas, la química, etcétera, no tienen no tienen frontera. Eso es para todos. Se puede aprender. Y no lo hemos hecho en América Latina, ni en el Brasil, ni en México, para llegar a los países más grandes. Entonces, la ciencia es un poder, por lo menos para defenderse. Ya es un poder. Y no hemos dado ese paso. Entonces, tenemos que entender algo. Se puede ser peruano, muy bien, pero se puede tener una cultura cosmopolita, por el amor de Dios. Y los ejemplos están a la mano. No los quiero atropellar, pero me gusta comentar y dar un ejemplo. Mariátegui era un hombre extraordinario, extraordinario. Yo tengo un respeto enorme. No soy gran marxista, por otras razones. Porque Mariátegui no terminó ni siquiera la secundaria. Su madre lo cuidaba, hizo primaria y aprendió solo las cosas. Y en un momento determinado Leguía, como sabemos, que tenía un lado revolucionario, Leguía, estaba en contra de la oligarquía tradicional. Lo mandó, le dio un premio y Mariátegui fue a Europa. Y Mariátegui estuvo en Francia, habló con los mejores filósofos. Luego fue a Alemania, ¿no? Y se transformó. El Mariátegui que volvió era ya un intelectual europeo. ¿Y qué pasó con Aya de la Torre? Le hizo el gran favor, Leguía, de echarlo del Perú. Yo he conversado con Aya. Nunca fui a Pristas, pero conversábamos. Entonces, ¿qué pasó? Lo mandó a México. ¿Y qué vio ahí? Una revolución popular. Así de simple. Y después los americanos lo tomaron, lo ayudaron, porque eran protestantes, ¿no? Para que en Perú no fuera todo católico. Lo mandaron a Inglaterra y estudió en Oxford. Y volvió el Aya de la Torre, pensador, filósofo, viendo la América Latina con una conjunción, ¿no es cierto? Se formaron de afuera. ¿Y qué me dicen ustedes? Que dónde escribió sus mejores novelas Mario Vargas Llosa. En España, pues. ¿Por qué? Porque había lectores. En el Perú no se lee. Y había editores. Y hizo unas novelas castellanas. No, hizo sus novelas. ¿Y dónde le dieron? Le dieron un premio mundial porque parecía que era español. Y lo ganó España de cierta manera. ¿Ah? Entonces, ¿y qué me dicen de Vallejo? ¿Volvió Vallejo? ¿No escribió sus mejores poemas en el extranjero? ¿Qué miedo hay que tenerle a ir a otro país y comprender la cultura de otros países y seguir siendo peruano? Yo me he pasado años en Europa estudiando, años.
cuando comencé en una institución que era la formación de ciencias sociales, el marxismo se me perdió. En ese momento me di cuenta que Marx se había muerto una fecha, no había visto la continuación del capitalismo, ¿no? Entonces ya soy más bien un sociólogo. Para mí el marxismo es una idea casi religiosa, pero no es pues algo que dé resultados reales, ¿no es cierto? Y cuando ya fui profesor, mis alumnos me pidieron ir a hacer un viaje a Rusia. Esas cosas que pasan con los profesores. Me fui con ellos a Rusia y me quedé asombrado de la pobreza rusa y las colas que había en las calles. No funcionaba, pues. ¿Por qué los rusos lo han dejado? Entonces yo seguí siendo sociólogo. Y hay algunos que creen que la sociología es una continuación del marxismo. No, señor. No es así. Es otra cosa. Es una ciencia en que podemos explicar cómo es Rusia el día de hoy. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vivió? Porque por muchas otras razones. Entonces, tenemos que aprender de otras sociedades. Hoy día, de los americanos, pero no solamente los americanos. Cuidado. Estados Unidos es una cosa muy especial y más bien sus ciencias sociales son para ellos, ¿no? China, en este momento. Europa siempre. ¿Por qué? Porque no paran de estudiar y ver cómo se está modificando el mundo. Se está modificando de una manera tremenda. Solamente Internet, solamente las cosas que se pueden usarse pronto en química y en física. ¿Qué cosas se van a construir en el espacio? ¿Qué se va a hacer con el océano? ¿Cuántas millones de personas van a moverse de un pueblo al otro? Un brasileño nos dijo que se detuvo para comprender nuestra mestizaje. No es un problema. ¿Por qué hay países con teoría del atraso y otros del progreso? Primero, a nosotros nos pasó algo tremendo. La expansión de Europa. Europa se expandió. El imperio era. España no nos dominó. Era el imperio de los Habsburgo. Habsburgo, alemanes. Y España era parte de esa dominación. Los dos reinos que había ahí, ¿no? Y entonces el brasileño dice los pueblos testimonios. ¿Quiénes son los pueblos testimonios? Los pueblos de México, los pueblos del Centroamérica, donde estaban otras civilizaciones, los incas, ¿no? Y la llegada de la iglesia. Y entonces nos cayó a nosotros, al imperio incaico le cayó el imperio más poderoso que había en ese momento. Y entonces se creó un imperio transatlántico, Europa con América Latina. De eso venimos nosotros. De eso viene la religión de los indígenas peruanos, que juntan el respeto que tienen por los cerros, por ejemplo, y también Jesús y la religión. Entonces, este mundo era un mundo de metales, de cerámica, de tejidos, y un sistema colectivista estatal. No tenía nada que ver con el marxismo. Se formó así como Egipto y pudo funcionar más tiempo.
Y entonces tenemos un legado hispánico. Tenemos un legado hispánico. Nuestros poetas también pueden ser Góngora, lo decía Octavio Paz, ¿no? Y tenemos entonces un pueblo nuevo. El pueblo nuevo es el pueblo que viene de los siglos anteriores, con dos culturas encima, y luego llegan los extranjeros. Entonces se crea un país de pueblos trasplantados. ¿Qué cosa es Argentina? Hijos de chilenos, de italianos, de alemanes, de todo. Pueblos trasplantados, pueblos que son constantemente testimonios, pueblos transfigurados, cómo se han modificado nuestras poblaciones. Entonces, somos una sociedad, un imperio, tenemos miles de años y hemos hecho una serie de transformaciones. ¿Por qué no nos damos cuenta que eso es extraordinario? Acá han venido negros, acá han venido chinos, o no vinieron, o no hay chinos en el Perú, no hay judíos en el Perú, no hay negros. Nos debe dar vergüenza. Somos una suerte de cosmos, de una patria mundial, y tenemos acá gente de todas partes. ¿Por qué no nos damos cuenta de ese poder formidable que tenemos? Porque somos, porque no todo el mundo tiene que ser blanquito. ¿Y qué pasa con alguien que es blanco? ¿Y qué culpa tiene? Que no se crean que son mejores, pero tampoco vamos a retroceder al pasado. Somos una sociedad muy interesante, muy compleja. No me digan pues que por eso no tenemos cultura. ¿Por qué hemos tenido siempre? Las civilizaciones que hubo en América, ¿qué tenían? Ciudades, el Cusco, Machu Picchu. ¿Y qué pasó? Cambiaron de manera de vivir, ¿no es cierto? Solamente lo que pasó es que llegó después de la independencia el orden social obligatorio con las oligarquías. Esas oligarquías, esas capas, no son cosmopolitas, no tienen intelectuales. ¿Conocen ustedes grandes intelectuales de la derecha? No se dan cuenta que no tienen, ellos creen que no necesitan aprender el inglés de verdad, que habla muy mal el inglés también. Entonces, esos pueblos trasplantados hasta ahora han dominado. Y el día de hoy tenemos que darnos cuenta que nuestros grandes orgullos han sido siempre mestizos. Todos somos mestizos, por la sangre o por la cabeza. ¿Qué tiene de malo? Es que es muy malo ser un gran físico, un gran profesor, un médico. No, entonces tengamos el orgullo que este es un país universal, es país cósmico, no es un país, es otra cosa, es una civilización. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Y qué pasa con la civilización? Variada, pues, vayan a Europa, vayan a los Estados Unidos y van a encontrar variedad. Y esa variedad organizada se da de igual a igual, de igual a igual. Lo más importante es que acabe esa guerra civil que tenemos, que viene de yo soy blanco y tú eres indio cholo, o tú no eres blanco, tú blanco no eres peruano. Esa es una guerra que nos mata, debe desaparecer. Los criollos tienen sus valores, el humor, la bruma, otras cosas. Y los indígenas deben saber el castellano mejor que nadie y pensar
y estudiar filosofía, todos. Entonces seremos poderosos, porque el poder no está en el dinero, el poder está en el conocimiento. Cada vez más es más importante el saber. ¿No? Un paísito que tiene plata no cuesta, no significa nada. Eso se compra. Pero si la gente sabe pensar, sabe razonar, sabe tratar de igualdad al otro como un hermano, entonces ya estamos en un mundo de humanidad. Nos han dado esos espacios enormes y el Perú ha cambiado varias veces de forma de vivir. Nos acomodamos, lo vemos y entonces no nos damos cuenta de que no somos cualquier cosa. No estamos en una isla, somos un país extraordinario. Bueno, me pasé en el patriotismo. Gracias, doctor. Yo me siento un mestizo. Sí, pues soy un mestizo. ¿Y qué? Tengo por ahí un abuelo que era italiano. ¿Yo qué culpa tengo? Se casó con una cholita. ¿Y qué voy a hacer? No me da vergüenza. Es una formidable posibilidad ser mestizos, pues. Entendemos lo de afuera y entendemos lo de adentro. ¿Qué más podemos querer? ¿No es cierto? Bueno, no es un partido lo que les digo, es una idea nada más. Eso del partido hay que verlo de otra manera también. Pero entendemos otros pueblos, los entendemos. Cuando los peruanos los han encontrado, los entienden muy bien, ¿eh? Se acomodan, se arreglan y tenemos una capacidad para entender otras gente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pues todo. Y sabemos qué cosa es un negro, un cholo, y un tal y tal otro, el rico y el pobre. Bueno, todo peruano a los 20 años, 21 años, ¿no? La edad mayor debería tener un, una, eh, una, una, un cartón que diga ella es antropólogo o es sociólogo. Porque acá en el Perú se vive en un mundo muy diverso. Y eso ya no conocemos. Y eso es una ventaja. En todas partes hay gente perversas y malvadas y hay gente sana en todas partes. No podemos hablar de un país en conjunto, pero peruano, lo de peruano no se vacuna. No hay vacuna para ser peruano. Hay que crecer acá, hay que tener padres, abuelos, tíos. ¿Mm? Entonces, sí, ahí nos damos cuenta que no debemos tener ningún prejuicio de creer que todos están mejor. No, no es así. Bueno, me he sobrepasado, creo. El entusiasmo de conversar con... Bien, sí, doctor Hugo Neira, usted tiene toda la razón y concordamos con los planteamientos que usted realiza, ¿no? El verdadero poder en realidad es el conocimiento. Con el conocimiento, con la ciencia, un país logra desarrollarse, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en nuestro país hay gran diversidad, pero también en nuestro país, en este caso, falta, ¿no? Falta mucho. Y eso tiene que ver con la identificación. A veces el peruano, pues, se avergüenza de sus raíces, se avergüenza de decir soy cholo, soy indio, soy mestizo. Y eso tiene mucho que ver
¿no? Ese orgullo nacional, ¿no? Ese orgullo de nuestra propia identidad para lograr salir, en este caso, de una situación difícil en la cual estamos atravesando, ¿no? No solo en estos 2 años de pandemia, sino también mucho antes. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no? Y a todos los estudiantes que aquí están presentes, el verdadero poder acá no es el dinero, no son las cuestiones materiales. El verdadero poder es el conocimiento. Con el conocimiento vamos a hacer, en este caso, pues, ciencia, ¿no? Y la ciencia va a generar desarrollo en nuestro país. Y sintámonos orgullosos, orgullosos y orgullosas de decir, soy huancaína, soy huancaíno, soy puneño. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Yo soy hija de puneños, Condoria Pasa. Incluso por ahí me dicen a mí, tú eres hija, tú eres descendiente de Julián Apaza, ¿sí? A mucha honra, ¿no? Tú eres descendiente de Inca, en este caso, de Tupac Katari, ¿sí? A mucho orgullo, ¿no? Y lo llevo en la sangre, ¿no? Entonces hay que ser orgullosos de lo que somos, ¿no? Primero hay que aceptarnos a nosotros mismos, hay que aceptar lo que tenemos, hay que aceptar que somos diversos en nuestro país, ¿no? Y no solo en la cuestión de la sierra, sino también en la selva hay una gran diversidad, hay una gran riqueza, no solo en términos naturales, sino hay una gran riqueza cultural de la cual como peruanos y peruanas nos debemos sentir orgullosos y orgullosas. Agradecemos mucho su reflexión, doctor Hugo Neira. Para nosotros y nosotras es un gran privilegio haberlo escuchado, ¿no? Todo ese conocimiento que usted nos trae, nos comparte, va alimentando, ¿no? En este caso, el bagaje que tenemos, ¿no? Y más aún si nosotros somos sociólogos, ¿no? Y como sociólogos es necesario, pues, conocer estos aspectos que usted muy bien lo ha mencionado. Y también hay que leer, ¿no? Jóvenes y señoritas estudiantes, hay que leer el libro de nuestro profesor, nuestro colega Luis Miguel Lazo López. Una nueva producción. Yo sé que esto no queda ahí. El profesor es muy productivo intelectualmente, es una gran riqueza con la que cuenta nuestra Facultad de Sociología, nuestra UNSP, y sé que vendrán mayores producciones. Muchas gracias y felicitaciones, maestro Luis Miguel Lazo López. Muchas gracias una vez más, doctor Hugo Neira. Esperemos que no sea esta, ¿no? Después de tiempo estamos volviéndolo a ver, ¿no? Pero habrá otras oportunidades en las cuales también pensamos invitarlo, y para nosotros siempre es un privilegio contar con su persona. Muchas gracias por todo, también a los presentes. Gracias. Vuelvo al tema. Lazo López, has abierto la puerta, tienes que entrar a ese castillo mágico de continuar, porque evidentemente hay continuación. Y un tema bien difícil, pero seamos sinceros. Y hay que construir una nación, la queremos, ¿eh? Hay que ver cuando hay un partido de fútbol, todos queremos que el Perú gane. Ya se ha formado una cierta nación, ya se ha ido formando porque cada vez los peruanos viajan más en su propia tierra y nos conocemos mejor, cambiamos de oficio, y hay una sociedad que se está dando cuenta de sí misma. Eso no viene pues a los europeos les costó toda la Edad Media, ¿ah? Así que es fundamental. Pero también hay que pensar que, como se hacía en otras épocas, los partidos políticos daban clases, pues eso era bastante bueno
era un gesto cristiano. Tenemos que saber, el que sabe debe ilustrar a los otros. Ilustrar a los otros. ¿Qué pidió Jesús a los 12? Que enseñara. Hay que enseñar al otro. Hay que enseñar. Y enseñarlo, ponerlo, ¿no? Entonces, eso tenemos. Yo no soy muy de ir a misa, pero tengo principios y comportamientos de orden cristiano. Y a mí me educó mis dos abuelas, que eran arequipeñas, italianas, las Damiani. Mi padre era Neira Damiani. Y entonces esta señora las envió su padre, el Damiani italiano, a que estudiaran en Italia, en el norte de Italia. Y eran pues unas señoras muy raras en mi cultura de niño, me acuerdo mucho. Mi padre no me podía tener con él porque tenía unos trabajos, era policía y bueno, y mi madre se había divorciado. Entonces mis abuelas me criaron y me decían, ¿cómo está había unas libretitas, les cuento, había unas libretitas para poner la nota. Y yo le decía, mira, firma, abuela, la libreta. No, me decía, no veo tu cuánto. ¿Estás bien? ¿Cuál es donde tienes más, más, más puntos? Le decía yo, ¿pero por qué no ves qué cosas, cuántos, si me han puesto 0 o 14 o 15? Decía, por una razón, nosotros somos viejas, no somos ricas, nos vamos a morir, no te vamos a dejar nada, pues nada tenemos. Entonces tú tienes que estudiar. Si a un niño de 8 años le dicen esto, yo me comía los libros, ¿no es cierto? Estudiaba como un loco. Y entonces, claro, lo digo así, pero yo estaba de director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, lo saben, ¿no? Pedí permiso al rector. Si me escucha, le agradezco. Que pedí permiso por muchos meses y dejé este trabajo, y no gano un centavo. Había hecho mis ahorros y me voy fuera del Perú para que la política no me jale, y como están las cosas no he querido. Me he concentrado para escribir. Yo me encierro en una casa con mi esposa, mis libros, y escribo lo que tengo que escribir. Porque no voy a hacer que me muera con los años que ya tengo y me quedaba sin algunas cosas. Muchas de estas cosas van a estar en unos libros. Y creo que he hecho bien porque hay un momento en que hay que poder separarse del mundo social y político y concentrarse en escribir. Soy de esos. Me encierro, saco un libro. Hay un libro enorme que lo tiene la Universidad de Carlos Palma, 600 páginas sobre los pensadores del Perú después de la independencia. Después de la independencia. 82 pensadores. Nada de que de izquierda y de derecha, no, los mejores, conservadores y revolucionarios, de lo que fuera, los mejores. Eso me ha costado un trabajo enorme, pero hubo siempre inteligencia en el Perú, siempre la hubo, y ha retrocedido en educación. Eso es muy grave, ¿no? Hemos tenido siempre artistas, pensadores. Lo que nos ha faltado es tener buenos estadistas. Eso podríamos crear una escuela que debería dar una clase a cada persona que llega a ser presidente y explicarle qué cosa es ser presidente, ¿no?
que cómo funciona el Estado, unas cuantas clases previas, no de humillar, sino de lo que se llama capacitación. Si yo fuera político, propondría una escuela para los funcionarios de Estado, con 3 cosas que tendrían que aprender: economía internacional, relaciones internacionales y qué cosa funciona, cómo es el Estado, cómo funciona. El Estado funciona pues con una serie de niveles, ¿no? No quiero decir nada políticamente, pero se ha podido saber lo que pasaba en Chile, ¿no? Se ha podido saber si alguien en Perú sabía qué cosa era ser un jefe de Estado, levantaba el teléfono y preguntaba al presidente chileno qué estaba pasando. Hubiéramos, habríamos establecido una situación también de emergencia. Entonces, estas cosas no son educación, es más bien capacitación, capacitar a alguien. No se puede lanzar a un peruano, por ejemplo, a un peruano que va a ser embajador en Alemania. ¿No sería bueno que aprendiera un poquito de Alemania, de alemán, o explicarle cómo son las instituciones y cómo es la gente? Porque la gente es distinta, ¿ah? Son muy distintos. Entonces, la capacitación permite, la capacitación no es una cosa, una carrera, no es una ciencia, es una preparación para algo. Preparemos a eh, a nuestros presidentes y a nuestros ministros para que no metan la pata, pues, y dejen pasar cosas que podrían hacerse mejor. Nada más que eso. Y si yo volveré a Perú, cuando habré terminado los libros que he comenzado acá, no sé cuándo los terminaré, pero los escribo para peruanos, para que todo lo que estoy diciendo que quede en el papel. Porque en el papel, pues, el papel no muere. Ya no, ya- que leer. Hay bien. Entonces, eso eh, tenemos que amar el conocimiento. Ahora, eh, eso es cuestión que se forma en la secundaria. Para mí la más importante es la secundaria. Ahí se forma la manera de trabajar. Y estudié en una gran unidad escolar en Melitón Carvajal, no en unos colegios privados, y cuánto me valió entrar a San Marcos y saber hacer una lectura de un libro, una ficha, encontrar discusiones, debatir. No me costó nada, y tampoco me costó nada estudiar en Francia. Y gané un concurso para ser profesor, porque cuidado, ¿ah? Los franceses cuidan con la niña y sus ojos la educación. Para ser catedrático, tienes, además de tener una tesis francesa, tienes que ganar un concurso público. Y lo gané. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo lo gané. Ganarle a un francés, el francés. Pero, ¿y ellos por qué aceptan eso? Un alemán, un chino, un japonés. Porque primero está Francia. Y si el japonés es bueno, bueno, pues ya se queda acá con nosotros. No son así, así facilitos. Me mandaron un inspector al año para ver cómo daba clases. Y si no, me decían que no. Pero ¿qué pasa? Esas sociedades
A mí yo las admiro y me gustaría mucho. Además es gratuita. No es necesario que el papá tenga plata para ir a una gran universidad. El Estado se ocupa de dos cosas, por el amor de Dios. No me importa que piensen ustedes de izquierda y derecha. Dos cosas se hacen en Europa. El Estado se ocupa de la salud y de la educación. No está mal, ¿no? El resto, ahí están los empresarios, pues, ¿no? Con que una persona esté bien sano y pueda estudiar porque tiene talento y tiene energía para estudiar, entonces es una sociedad que camina. Eso tenemos que tener en el Perú. Tenemos que llegar a un momento en que nadie se quede sin estudiar porque el padre o la madre no tiene plata. Ahí está la gran diferencia. Hay que dejar otros gastos y invertir en el peruano y en la peruana también, por supuesto. Hablemos de la mujer también. Hay muy pocas, ¿ah? En los cargos hay estadísticas en qué países de América Latina hay más mujeres en la clase política. Ya bueno, ya, para decir algo, ya sería bueno que una mujer llegue a ser presidenta. Pondría todo derecho. Las mujeres saben mandar también. Sería algo extraordinario. Así que la primera que se presente, bueno, ya para ese teco, pero no va a salir. Pero si aparece una peruanita, hay que llevarla a la ciudad. Porque saben mandar, saben organizar. Y sería interesante porque cambiaría muchas cosas. Es una idea loca que se me ocurre ahora. Así que está bien conocer su país, pero otras culturas y aprender de ellos. Aprender de ellos y también tomar distancia. Yo pude quedarme en Estados Unidos, pero me iba a volver un norteamericano. Jala mucho en la cultura norteamericana. Es dominante, ¿no? Pero la película, los cines, ¿no? Europa no. Europa, no sé por qué razón, tu, 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 tu idea personal, subjetiva, no se va. Porque es tan distinta los comportamientos. Cuando estábamos en París, eh, Ribeiro, Mario Vargallosa y yo veníamos con los peruanos que llegaban con una beca en un café eh, que, estaba, que era muy fácil de llegar y les explicábamos al peruano cómo eran los franceses. Uno de ellos decía, mi director de tesis con una beca me ha dicho que vivo en tal sitio. En febrero tengo que ir, no me acuerdo, la segunda semana, tercera, nos quedábamos así. ¿Te he invitado a su casa? Sí. Llamábamos al teléfono de la secretaria del profesor. Me decía, ¿cómo se ha olvidado? Es el día tal. Decíamos, no te vayas a olvidar. El profesor francés te estará esperando con una comida con su mujer y te está haciendo un favor enorme. No se te ocurra cambiar de fecha. Pero como somos tan ligeros, ¿cierto? ¿O no? Aprendían a portarse de una cierta manera porque si no les iba mal. Entonces los hacíamos pasar por ese el pasadizo. No digas una cosa así, no te comportes así, no te tires un libro. Si lo necesitas, pídelo. ¡Wow! Y así son
Yo creía que los alemanes nomás eran así, me dijo uno de ellos, no, ingeniero, no, le digo, son alemanes, son germanos también, son muy disciplinados, quedaban bien. Así que las culturas son así, pues tienen sus cositas por ahí. Y es bueno saber y ayudar a los amigos para que no les metan la pata, ¿no? Y la vida es difícil, ¿ah? Incluso a algunos les enseñamos a comer y a beber, no te agaches a tomar, levanta el vaso. Entonces, ya, porque las sociedades se fijan en esas cosas. En otros países te miran cómo eres, cómo te comportas. Así, esas son mis experiencias, que las digo sin ninguna cosa. Por lo demás, algunos de ellos, Ribeiro, ¿han leído el libro de Ribeiro? El libro de Ribeiro, de todos sus cuentos, es extraordinario. Nadie ha comprendido tanto la clase media limeña y peruana que Ribeiro. Y como cuentista es un gran cuentista, no novelista, eso es Mario Vargas Llosa, pero el cuento, en un cuento breve hay una situación, una persona, un carácter, formidable libro, extraordinario libro. Incluso de repente lo voy a sacar en alguna revista, un cuento de Ribeiro, en el cual él dice, me pasó una cosa rara, ¿qué? Dice, y yo creo en esas cosas de los hechizos. Miré una vez una basura que estaban ahí, y de ahí una cosa que brillaba, y fue, y la recogió, y se la ponía. Y desde ahí mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay unas gentes que me miran que tengo esa y me llevan a sus institutos, así, sí, a sus clubes, en el momento que me ven esto, y me dan paquetes para que vaya a otro país a llevarlo. ¿Ah? Entonces, yo estoy pensando que de repente a algunos presidentes les ha caído el anillo y no saben por qué están ahí. Y no saben por qué lo tratan bien ciertas personas. Es un cuento de Ribeiro, sin saber que a veces a alguien le va muy bien, no sabe por qué, y lo trata muy bien, no sabe por qué, entonces tendremos que decir que hay también pues un poco de magia en eso. Cuando hay magia hay que decirlo, pues, hay magia, o no hay que decirlo, mejor no lo digo. Ok, bueno, a mí, yo he luchado por los movimientos campesinos. Hay libros míos y yo no estoy en contra de nadie que sea un campesino, para comenzar, pero tampoco estoy a favor. Gracias por todo, por conversar. Bien. Gracias por su participación, doctor Hugo. Ahora, para terminar este académico, voy a dar pase al doctor Gustavo Reina para que nos dé sus palabras finales respecto a esta presentación del libro Vale un Perú, Independencia y Bicentenario. Bien, en primer lugar, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al doctor Hugo Neira Samanés por haber compartido, en primer lugar, por haber hecho un comentario pertinente sobre el libro de Luis Lasso López, y por otro lado también por haber compartido sus conocimientos, su experiencia, ¿no? Como profesional, como científico social en el campo de las ciencias sociales y la sociología en particular. También reitero mis felicitaciones una vez más a Luis Lasso
por haber publicado el libro Vale un Perú, que sintetiza, ¿no? O sea, ese Vale un Perú yo lo interpreto que sintetiza la diversidad cultural del país, ¿no? Esa diversidad cultural del país es justamente ahí está la riqueza del Perú, ¿no? Entonces yo creo que eso sintetiza en Vale un Perú, porque las diferentes, eso ya lo había resaltado incluso Carlos Iván de Gregori, ¿no? En su libro Perú, País Diverso, ¿no? Entonces, y muchos intelectuales más. Y creo que de esta presentación y de los comentarios muy pertinentes y acertados de Hugo Neira, queda también una tarea más a Luis Lasso. Es decir, cómo construir nación o cómo será el proceso de construcción de la nación, ya no con los parámetros o con los enfoques del siglo XIX, sino ya en un contexto de una sociedad mundial compleja, mundializada, ¿no? Global, y entonces en ese contexto, ¿cómo sería ese proceso? ¿No? Un poco reflexionar en ese campo. Creo que queda esa tarea, Luis Lasso, para otro libro, y muchas cosas más. Un aspecto que me llamó la atención también de la exposición de Hugo Neira es que la importancia que debe tener en la formación, ¿no? En la educación, la filosofía, ¿no? Y yo reflexionaba, es cierto, pues que la filosofía es, o sea, ¿cómo somos personas críticas? ¿No? ¿De dónde sacamos la cualidad de la reflexión y la criticidad? Justamente es a través de la filosofía, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay que retomar ese aspecto de la filosofía, ¿no? Está en la educación y también en los niveles superiores, ¿no? Bien, una vez más, reiterando mi agradecimiento al doctor Hugo Neira y mis felicitaciones a Luis Lasso, y quedan tareas todavía pendientes. Habrá otras oportunidades más de tenerlo presente, doctor Hugo Neira. Para nosotros ha sido un grato honor, ¿no? Que usted nos comparta sus conocimientos y nos ilustre de muchos aspectos, ¿no? Que ha abarcado su comentario y su reflexión, ¿no? Muchas gracias y doy por clausurado este magnífico evento. Ha sido una tarde de reflexión, de un baño sociológico sobre diversos temas que abordaba incluso nuestro amigo y colega Hugo Neira. Muy buenas noches con todos y gracias también a todos los presentes por la paciencia que han tenido de acompañarnos hasta este momento. Gracias. Muy bien, gracias a todos los participantes y especialmente al doctor Hugo Neira, que nos honró en esta oportunidad con su presencia. Esto será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Toda la oportunidad. Gracias, doctor. Gracias con todos. Hasta una próxima oportunidad. Me voy a un ceviche porque aquí todavía el petróleo no ha llegado. Bueno, hasta luego.